y lo decía en tono de broma, pero dentro de la broma había un gran reclamo que me parecía muy irresponsable que alguien recién llegado lo pusieran a hacer algo de lo cual además era absolutamente ignorante, ¿no? Y además estaba escasamente convencido porque no sabía nada de reestructuración curricular. Pero con el paso de las discusiones, lo cual agradezco muchísimo, esa experiencia de haber estado en prácticamente todas las discusiones del plan de estudios que se empezó a reformular desde el año del 92 en antropología social, se empezaba a dar cabida a algo que me parecía a mí genial, porque lo había platicado previamente con, aquí sí, Raimundo Mier, voy a decir nombres. Raimundo Mier me decía, es que la figura del proyecto de investigación formativa tiene un sentido absolutamente diferente. Recordemos que él estuvo en la subdirección de investigación un buen tiempo. Los que estamos viejos, los nuevos no, él estaba ahí, pasó por la subdirección de investigación y decía, difiere radicalmente de un taller de investigación porque lo que se pretende es que el estudiante aprenda a investigar investigando al lado de un investigador. O sea, parecía un juego de palabras. Y cada vez que tenía oportunidad de comentarlo con algunos de sus alumnos, decía, es que el PIF es para aprender a investigar investigando al lado de un investigador. Yo me lo aprendí de memoria como oración, pero el contenido estaba terriblemente complejo, porque primero había que saber investigación, había que saber investigar, ¿sí? En segundo lugar, habría que enseñar a los chicos a hacer investigación, y esto implica una doble tarea, porque la investigación que tendría que conducir el titular de un PIF tendría que ser, además de esta figura de investigación formativa, tenía que partir fundamentalmente de delimitaciones de temas, múltiples delimitaciones y el planteamiento del problema, algo para lo cual no estábamos capacitados muchos de los profesores de la academia, ¿sí? Y por supuesto, también tendría que agradecer el hecho de que de pronto se hablara de epistemología, metodología y otras materias que debían de estarse aglutinando, apelotonando en torno de los PIF para darle un sentido de acuerdo con el perfil que pretendía la licenciatura en ese momento, que había sido el perfil más clásico y tradicional de antropología social, formar investigadores en la licenciatura, ¿sí? Y bueno, recuerdo además que por ahí se propuso que apareciera la clase de técnicas etnográficas y estadística en ese anuario, y de pronto empezó a dibujárseme un panorama totalmente diferente. Es decir, es cierto que hay, imagínense nada más volver después de 8 años de haber estado fuera y de haber estado al lado de investigadores que decían, pues mira, el trabajo de campo es una libreta de notas y un diario de campo. Y llegar con esa idea y de pronto darse cuenta al interactuar con otros estudiosos de lo social, que habían cosas adicionales como la encuesta, como la estadística, como los focus group, las entrevistas a profundidad, las historias de vida, es decir, una cantidad impresionante de técnicas y de tecnología utilizable desde la grabadora, bueno, desde el lápiz, el bolígrafo, el cuaderno, la grabadora, la videograbadora, la grabadora digital, e incluso instalaciones específicas como la cámara de Hess y los circuitos cerrados de televisión. Aquello fue un golpe enorme, tantos años ignorando todo esto, no era fácil. Pero quizá lo que compete en este momento por la charla sería justamente lo del planteamiento del problema. Increíblemente yo tuve que regresar a los textos del Politécnico y recordarme que habían cosas muy específicas de la sociología que tenía que hacer el sociólogo.
Y tuve que desmantelarme, además de una idea que campeaba en esta escuela, que campeó durante muchísimo tiempo, todo el tiempo que yo estuve acá. Se lo oí a muchos de mis profesores y luego a muchos de mis colegas, cuando yo regresé aquí ya como docente, que era la siguiente afirmación: antropología es todo lo que hace el antropólogo. Y en alguna ocasión, en tono de broma, a uno de mis compañeros le dije, sí, subramos antropológicamente también. Yo creo que hay cosas que el antropólogo puede hacer, debería de estar capacitado. Y por supuesto, no hablo nada más en el terreno de la investigación, sino en el terreno humano. En fin, la culminación del proceso de reestructuración dio al traste con una deficiencia que César Huerta había detectado. No se plantean problemas de investigación, pero lo que realmente estaba ocurriendo no es que no se plantearan, sino que realmente el proyecto de los proyectos de investigación formativa, el sentido nunca ha sido abrevado debidamente por buena parte de los docentes. Y entonces nosotros lo que hacemos muchas veces, bueno, yo espero que no, dentro del proyecto de investigación formativa viene esta repetición de lo que antaño se hacía, de saturar al chico nuevamente teoría, discusión, discusión. Muy bien, y el chico termina el primer año, el segundo año de PIB y dice, es que no tengo proyecto todavía. Alguien me mintió. A mí me habían dicho que los proyectos de investigación formativa, entre otras cosas, podrían ayudar a aumentar la eficiencia, a mejorar la eficiencia terminal produciendo tesis, pero para producir tesis hay que hacer investigación, y para hacer investigación hay que llevar esa guía que son el proyecto de tesis y las guías de campo, ¿sí? Y sin ellos pues no se avanza. Entonces el espíritu del PIB, por supuesto, está encaminado, entre otras cosas, a que el chico aprenda a diseñar proyectos, cuando menos el proyecto de tesis, y además atender a esta formación específica, ¿sí?, de carácter teórico que requiere el chamaco en el transcurrir dentro del proyecto, ¿sí? Bien, esa sería la primera parte. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí. Bueno, ahí me dices cuando ya estés hasta la chancla de esto y yo me retiro. Bueno, la otra parte es los problemas que tenemos para resolver esos problemas de investigación que tenemos en el proyecto de tesis. Y yo recuerdo que desde que era estudiante había un listado de quejas que son las mismas de hoy. Una, la dependencia de la ENA hacia el INAH, porque no se puede resolver, nosotros no podemos obtener más presupuestos, no podemos movernos, etcétera, etcétera. No hay apoyo desde la ENA, aquí te bloquean las autoridades, administrativamente te meten a procesos burocráticos, etcétera, etcétera. Nuestro tiempo como docentes está altamente restringido porque ni siquiera tenemos la posibilidad de hacer un semestre de campo, un semestre de investigación, etcétera, etcétera. Yo también me las creí y las estuve viviendo. Pero a mediados de los años 90, yo tuve la oportunidad de platicar con Jesús Jáuregui, que no se encuentra acá y que no es muy simpático para muchas personas en esta escuela. Y Jesús Jáuregui se estaba llevando a algunos alumnos de antropología social a un proyecto, el macro proyecto que tiene el Gran Nayar, y un día una de las alumnas me dice, me voy con Jáuregui, voy a San Pedro Jícora. Y dije, oye, pero es que eso está hasta casa de la quinta fregada, tienes que entrar por Nayarit, por Acaponeta, tienes que irte a la sierra, tienes que rentar mulas, porque a San Pedro Jícoras solamente el camión de la coca llega y sube una vez a la semana. Bueno, ahora con los narcotraficantes ya hay más camionetas, pero en ese momento era difícil y además era costoso irse de aquí. Dice, pero no hay problema, yo llevo dinero. Dije, pero tú no tienes dinero, ¿cómo es posible
era una niña de Nezahualcóyotl de muy escasos recursos. Lo que pasa es que el proyecto tiene dinero, está llegando de algún lado. Ella no sabía de dónde. Parte de esto, por supuesto, lo estaba proveyendo el gobierno del estado de Nayarit, ¿sí? Y entonces la sospecha de que la escuela no se estaba ahogando por sí misma, dada su relación con el INAH y dada incluso su propia estructura y funcionamiento interno, empezó a hacerme de estos argumentos algo sospechoso, ¿sí? Con el paso de los años empezó a correr el rumor aquí, la idea de que era necesario que la escuela estableciera procesos de vinculación que tenía que ver con otras instituciones de enseñanza superior, pero había una que me parecía fundamental y que me parece que Jáuregui ya lo había puesto al descubierto. Quizá otros lo hacían, pero no era tan evidente. Desconozco, el primero que conocí fue el de Jáuregui, por eso es el que estoy citando, ¿sí? Y dentro de esta tarea de vinculación tuve la oportunidad hace algunos años tuve la oportunidad de verme metido en una red, en una maraña de relaciones con el gobierno del estado de Michoacán y con el centro INAH Michoacán, y a través de los representantes de las autoridades empezaron a desgranarse algunas intenciones aviesas hacia la Escuela Nacional de Antropología, que eran: bueno, ustedes hacen cosas, nosotros, bueno, ustedes saben además cómo hacerlas, nosotros tenemos el presupuesto y no sabemos cómo hacerlas, ¿qué les parece si hacemos un equipo? Ustedes hacen cosas y nosotros nos caemos con nuestro cuerno. Desgraciadamente en Michoacán pasaron algunas cosas muy raras. Yo tuve que salir por ahí, gracias a Felipe Calderón, el narcotráfico y la guerra en la costa náhuatl de Michoacán, y el proyecto se trasladó a otro sitio, a Tlaxiaco. Y en Tlaxiaco empezó a ocurrir algo más o menos similar, es decir, la preocupación que nosotros tenemos por hacer estudios, por hacer cosas, por llevar proyectos de antropología aplicada, proyectos de impacto económico, de impacto social, mínimos que sean, sobre la base de breves, pero en ocasiones concisos diagnósticos, era como que una necesidad. Se pusieron de moda esto de los proyectos llevados desde la